4, 5, 6, 7, 8, 9. Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar infecciones respiratorias altas en pediatría. Vamos a revisar las imágenes exactamente en el orden presentado, explicando qué significa cada dato y cómo debemos interpretarlo clínicamente. Imagen 1. IRAS. Introducción y generalidades. 1. Definición. Las infecciones respiratorias agudas de vías altas comprenden, en este esquema, las enfermedades que afectan principalmente desde la nariz hasta la laringe. Son extremadamente frecuentes durante la infancia. Su importancia pediátrica radica no solamente en su alta incidencia, sino también en que las enfermedades respiratorias, junto con las enfermedades diarreicas, constituyen problemas relevantes de morbimortalidad en menores de 5 años. Pueden presentarse durante cualquier época del año, pero su incidencia y gravedad suelen aumentar en invierno, debido a una mayor circulación de virus respiratorios, mayor permanencia en ambientes cerrados y mayor contacto entre personas. 2. Etiología general. La gran mayoría de las infecciones respiratorias altas son de origen viral. Esto es fundamental porque explica por qué los antibióticos no deben utilizarse indiscriminadamente. El resfriado común es exclusivamente viral. Entre los agentes más frecuentes se encuentran los rinovirus y coronavirus. La otitis media y la sinusitis pueden tener etiología viral o bacteriana. Muchas veces comienzan después de una infección viral respiratoria y posteriormente pueden complicarse con una infección bacteriana. La laringitis es predominantemente viral. De manera mucho menos frecuente puede asociarse con microorganismos como Mycoplasma pneumoniae o Corynebacterium diphtheriae. La difteria actualmente está ampliamente controlada gracias a la vacunación. En la faringoamigdalitis viral pueden encontrarse rinovirus, adenovirus y coxsackie. En escolares y adolescentes adquieren importancia el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. 3. Factores de riesgo y prevención. La lactancia materna tiene efecto protector frente a infecciones respiratorias y además aporta beneficios inmunológicos y metabólicos. La contaminación ambiental aumenta el riesgo de enfermedad respiratoria. El humo producido por chaqueos, incendios y otras fuentes de contaminación puede provocar un daño respiratorio especialmente importante en niños. La asistencia muy temprana a guarderías aumenta el contacto con otros niños y, por lo tanto, la exposición a agentes infecciosos desde edades muy pequeñas. La pobreza y vulnerabilidad socioeconómica dificultan el acceso a condiciones óptimas de vivienda, nutrición, prevención y atención sanitaria. La imagen señala específicamente este problema en el contexto boliviano. El tabaquismo es otro factor importante. La exposición puede comenzar durante la gestación si la madre fuma y continuar después del nacimiento cuando el niño está expuesto al humo del tabaco de padres o cuidadores. 4. Rinofaringitis aguda frente a influenza. Las dos enfermedades son de origen viral, pero su intensidad clínica es diferente. Rinofaringitis aguda o resfriado común. Es una infección aguda y generalmente benigna de las vías respiratorias superiores. Sus principales agentes son rinovirus y coronavirus, y el periodo de incubación señalado es aproximadamente de 2 a 7 días. La clínica incluye rinorrea, tos y odinofagia. La rinorrea suele ser inicialmente hialina. Durante los primeros días puede volverse purulenta sin que esto signifique necesariamente una infección bacteriana. La fiebre suele ser leve, generalmente de 38,5 grados Celsius o menos. En menores de 6 meses puede producir cuadros clínicamente más importantes porque su sistema inmunitario todavía está en desarrollo. En el examen físico puede encontrarse hiperemia faríngea, edema de la mucosa nasal y, en ocasiones, ganglios pequeños no dolorosos. Influenza o gripe. La influenza es una enfermedad respiratoria infecciosa y contagiosa cuya gravedad es variable. Está producida por el virus influenza y el periodo de incubación indicado también es aproximadamente de 2 a 7 días. A diferencia del resfriado común, suele comenzar de manera súbita, con importante compromiso del estado general. Es característica una fiebre elevada, superior a 39 grados Celsius, acompañada de malestar general, cefalea, disminución del apetito, dolor retroocular, tos y coriza. En menores de 6 meses los síntomas pueden ser inespecíficos y existe mayor riesgo de complicaciones. En el examen físico el niño puede presentar un aspecto marcadamente decaído e hiperemia faríngea. Los cuadros graves pueden progresar hacia dificultad respiratoria e incluso insuficiencia respiratoria cuando existe compromiso pulmonar. 5. Tratamiento. Tanto el resfriado común como la influenza reciben principalmente tratamiento sintomático. Los antibióticos no están indicados de forma rutinaria porque ambas enfermedades son virales. En influenza se puede utilizar oseltamivir especialmente en situaciones de mayor riesgo, como hospitalización,
neumonía o presencia de factores predisponentes para enfermedad grave. El esquema resalta que el beneficio es mayor cuando se inicia dentro de las primeras 48 a 72 horas desde el comienzo de los síntomas. 6. Prevención y control. No existe una vacuna específica contra el resfriado común debido a la gran cantidad de virus que pueden producirlo. Para influenza sí existe vacunación y debe realizarse periódicamente. La imagen señala vacunación anual y un esquema inicial de 2 dosis durante el primer año indicado, seguido de refuerzos anuales. Las medidas de higiene incluyen lavado frecuente de manos del paciente y de sus contactos, además de mantener una adecuada etiqueta respiratoria o de la tos. También se mencionan los llamados filtros epidemiológicos. El primer filtro se realiza en el hogar. Un niño con síntomas respiratorios no debería asistir a la escuela mientras exista riesgo importante de contagio. El segundo se realiza en el establecimiento educativo, evitando el ingreso de personas sintomáticas y reportando casos de influenza cuando corresponda. Imagen 2. COVID-19 en pediatría. Actualmente, el COVID-19 forma parte del conjunto de enfermedades respiratorias que pueden presentarse en niños. La emergencia sanitaria mundial finalizó en mayo de 2023, aunque la enfermedad continúa circulando. Durante la fase aguda de la pandemia, la prevalencia de cuadros graves y la mortalidad en niños fueron considerablemente menores que en adultos. Posteriormente adquirieron importancia las complicaciones postagudas. Entre ellas se encuentra el long COVID o post-COVID y el PIMS-MISC, que corresponde a un síndrome inflamatorio multisistémico grave que puede presentar características similares a la enfermedad de Kawasaki. 1. Clasificación clínica. Asintomática. Es muy frecuente. El diagnóstico puede realizarse incidentalmente. La presencia aislada de IgG indica fundamentalmente memoria inmunitaria o exposición previa y no demuestra por sí misma una enfermedad aguda activa. Leve. Puede presentar fiebre, tos, rinorrea, vómitos, dolor abdominal, diarrea, fatiga y cefalea. En estos cuadros la recuperación suele ser rápida. La imagen menciona generalmente hasta alrededor de 3 días. Moderada. Se caracteriza por la presencia de neumonía clínica, que puede acompañarse o no de hipoxemia. Grave. Existe neumonía acompañada de dificultad respiratoria, cianosis e hipoxemia marcada. Estos pacientes requieren valoración e internación inmediata. Crítica. Existe insuficiencia respiratoria grave, pudiendo desarrollarse síndrome de dificultad respiratoria aguda, con importante riesgo de mortalidad. 2. Manejo y tratamiento actual. El manejo de los cuadros leves se asemeja al de otras infecciones respiratorias virales. Las medidas generales incluyen buena hidratación, desobstrucción nasal y reposo, especialmente cuando el niño o adolescente presenta síntomas importantes. Como tratamiento sintomático pueden utilizarse paracetamol o ibuprofeno a las dosis correspondientes. Los antivirales se reservan principalmente para pacientes con indicaciones o factores de riesgo específicos. Los antibióticos solamente están indicados cuando existe evidencia de una sobreinfección bacteriana, no se utilizan para tratar directamente la infección viral. La imagen señala como no recomendados los antigripales utilizados indiscriminadamente, la aspirina, ivermectina y otros tratamientos empíricos que fueron utilizados al inicio de la pandemia sin una indicación adecuada. Imagen 3. Rinosinusitis aguda y otitis media aguda. Rinosinusitis aguda. La rinosinusitis es la inflamación de la mucosa de las fosas nasales y los senos paranasales. Habitualmente comienza como una infección viral y algunos pacientes pueden desarrollar posteriormente una coinfección bacteriana. 1. Anatomía y desarrollo. Los senos paranasales no están completamente desarrollados al momento del nacimiento. Los senos maxilares y etmoidales están presentes al nacer y continúan su neumatización durante el primer año. Los senos frontales comienzan su desarrollo aproximadamente entre los 5 y 6 años y su neumatización se hace más evidente a partir de los 7 años. El seno esfenoidal también está presente, pero tiene menor relevancia en los cuadros agudos habituales de los niños pequeños. 2. Clasificación clínica. Sinusitis habitual o frecuente. Debe sospecharse cuando los síntomas respiratorios persisten durante más de 10 días. Puede existir secreción nasal mucosa o mucopurulenta acompañada de tos diurna, que muchas veces empeora durante la noche. Habitualmente no existe gran compromiso del estado general y la fiebre puede ser leve o estar ausente. La cefalea y el dolor facial son menos frecuentes en niños. Por ello, diagnosticar sinusitis pediátrica únicamente porque existe cefalea puede conducir a errores. Sinusitis grave.
Una forma de presentación importante es la presencia de rinorrea purulenta durante más de 3 días asociada a fiebre superior a 39 grados C. Puede existir tos tanto durante el día como durante la noche. Son signos de alarma el edema periorbitario, la cefalea intensa retroocular o frontal y el marcado compromiso del estado general. También puede producirse un doble empeoramiento. El niño comienza con un resfriado común, parece mejorar inicialmente y posteriormente vuelve a presentar fiebre o síntomas de mayor intensidad. 3. Diagnóstico e imágenes. El diagnóstico es principalmente clínico, por lo que no se requieren estudios de imagen rutinarios, especialmente en menores de 6 años. La radiografía de senos puede considerarse en mayores de 6 años cuando existen cuadros recurrentes o una mala respuesta al tratamiento. La tomografía computarizada adquiere mayor importancia cuando el cuadro es grave desde el inicio o existen sospechas de complicaciones. Por ejemplo, una celulitis periorbitaria constituye una complicación que requiere valoración inmediata, internación y tratamiento adecuado. 4. Antibióticos. La imagen señala como primera elección amoxicilina 80-100 mg por kilogramo, día, distribuida cada 12 horas. La duración indicada es aproximadamente de 7 a 10 días, dependiendo de la evolución clínica. La combinación de amoxicilina con ácido clavulánico se considera en situaciones como menores de 6 meses, uso reciente de antibióticos, vacunación incompleta o presencia de conjuntivitis purulenta asociada. Otitis media aguda. La otitis media aguda es una inflamación del oído medio, con o sin derrame, de comienzo rápido. 1. Clínica. Habitualmente aparece después de una rinofaringitis, por lo que puede existir previamente coriza, tos y lagrimeo. La fiebre es frecuente. La otalgia es más fácil de identificar en niños mayores porque pueden señalar directamente el dolor. En lactantes y niños pequeños puede manifestarse como llanto inconsolable, irritabilidad o dificultad para dormir. La otorrea, es decir, salida de secreción por el conducto auditivo, puede ser incluso la única manifestación. Los lactantes también pueden presentar síntomas generales como decaimiento, inapetencia y ocasionalmente diarrea. 2. OMA grave. Debe considerarse enfermedad importante cuando existe marcado compromiso general o dolor moderado a intenso difícil de controlar. En la clasificación presentada, los menores de 6 meses son considerados siempre de mayor riesgo. También se considera relevante la presencia de OMA bilateral entre los 6 y 24 meses y la aparición de otorrea a cualquier edad. 3. Diagnóstico mediante otoscopia. Se prefiere la otoscopia neumática porque permite valorar la movilidad de la membrana timpánica. El llamado signo del trago por sí solo no es diagnóstico, ya que un niño puede llorar simplemente por miedo o por la manipulación. Un tímpano normal presenta coloración blanco nacarada, triángulo luminoso y visualización del mango del martillo. En la OMA puede observarse tímpano eritematoso y abombado, acompañado de pérdida de las estructuras anatómicas normales y del reflejo luminoso. Después del tratamiento puede persistir líquido en el oído medio durante un periodo prolongado, incluso hasta 3 meses. Esto no significa necesariamente fracaso terapéutico y no obliga por sí solo a reiniciar antibióticos, frecuentemente se resuelve espontáneamente. 4. Tratamiento. La imagen establece como antibiótico de elección amoxicilina 80 a 100 mg por kilogramo, día. En determinadas circunstancias, como menores de 6 meses, fracaso terapéutico o vacunación incompleta, puede utilizarse amoxicilina con ácido clavulánico. En menores de 2 meses el esquema plantea internación y antibióticos parenterales. En menores de 6 meses, así como en los cuadros bilaterales o graves, se indica tratamiento antibiótico. En mayores de 6 meses con afectación unilateral y condiciones clínicas adecuadas puede realizarse inicialmente manejo conservador. Si no existe mejoría después de 48 a 72 horas, debe reconsiderarse la necesidad de antibióticos. No se recomiendan de rutina antihistamínicos, mucolíticos ni descongestionantes, salvo que exista una indicación específica, como una enfermedad alérgica demostrada. Imagen 4. Faringoamigdalitis y laringitis aguda. Faringoamigdalitis. Se define como la inflamación aguda de la faringe y las amígdalas palatinas. Puede tener etiología viral o bacteriana. 1. Faringoamigdalitis viral. Es la forma más frecuente, especialmente en menores de 5 años. Los agentes señalados incluyen rinovirus, adenovirus y Coxsackie.
En adolescentes también deben considerarse Epstein-Barr y citomegalovirus. Clínicamente suele comenzar con rinitis y tos, posteriormente aparece dolor de garganta y la fiebre generalmente permanece por debajo de 38,5 grados C. En el examen físico suele encontrarse eritema faríngeo sin exudado. Una excepción importante es la mononucleosis, que puede producir exudado. Las adenopatías suelen ser pequeñas y poco dolorosas. 2. Faringoamigdalitis bacteriana o estreptocócica. El microorganismo principal es Streptococcus pyogenes, también denominado Streptococo beta hemolítico del grupo A. El inicio suele ser súbito, con fiebre elevada de aproximadamente 39 a 40 grados Celsius, odinofagia intensa y marcado compromiso del estado general. También pueden presentarse náuseas, vómitos y dolor abdominal, particularmente por adenitis mesentérica. Un dato clínico muy importante es la ausencia de tos y rinorrea, que aumenta la sospecha de etiología estreptocócica. En el examen físico pueden encontrarse hipertrofia e hiperemia amigdalina intensas, exudado o pus y adenopatías submaxilares dolorosas. 3. Criterios Feber-Pain o PAIN. Estos criterios sirven para disminuir el uso indiscriminado de antibióticos. La letra P hace referencia a la presencia de contenido purulento o exudado amigdalino. La letra A hace referencia al carácter agudo o inicio súbito. La letra I corresponde a una garganta muy inflamada y dolorosa. La letra N recuerda la ausencia de tos y rinorrea. El objetivo es reconocer qué pacientes presentan características más compatibles con infección bacteriana y evitar administrar antibióticos a todos los pacientes con dolor de garganta. 4. Hallazgos y diagnóstico diferencial. Las petequias palatinas no son exclusivas de infección bacteriana. También pueden aparecer en infecciones virales. Si existen petequias pero no hay exudado, el cuadro puede orientarse más hacia etiología viral. La mononucleosis infecciosa y el citomegalovirus también pueden ocasionar petequias y exudado, por lo que deben incluirse en el diagnóstico diferencial. La presencia de adenitis submaxilar dolorosa es frecuente en la faringoamigdalitis estreptocócica. 5. Tratamiento. La imagen considera la amoxicilina una elección adecuada para la faringoamigdalitis estreptocócica. Otra alternativa es la penicilina benzatínica, aunque se prefiere la vía oral cuando puede garantizarse una buena adherencia, entre otros motivos por ser menos dolorosa. En pacientes alérgicos a penicilina pueden utilizarse macrólidos, como eritromicina o claritromicina, de acuerdo con la indicación clínica correspondiente. Laringitis aguda o CROUP. La laringitis aguda o CRUP es una inflamación obstructiva de la región subglótica de la vía aérea superior, generalmente de etiología viral. 1. Clínica. Inicialmente puede parecer una infección respiratoria común, con rinorrea, tos leve, malestar y fiebre no muy elevada. Posteriormente aparece la tríada característica formada por disfonía o ronquera, tos perruna o metálica y estridor inspiratorio. La tos perruna es uno de los hallazgos más representativos del CRUP. El estridor se produce por el estrechamiento de la vía aérea superior. 2. Escala de Taussig. Esta escala valora fundamentalmente estridor, entrada de aire, coloración o cianosis y presencia de tiraje o retracciones. Un cuadro leve, de 0 a 4 puntos, presenta estridor ligero, muchas veces únicamente durante el llanto. El cuadro moderado leve, de 5 a 6 puntos, puede presentar estridor incluso estando en reposo. Entre 7 y 8 puntos, correspondiente a un cuadro moderado grave, existe una disminución importante de la entrada de aire acompañada de tiraje marcado. Por encima de 9 puntos se considera grave. Puede existir cianosis, murmullo vesicular casi ausente y peligro inminente de insuficiencia respiratoria. Este último punto es especialmente importante. Cuando la entrada de aire disminuye mucho, el estridor puede incluso hacerse menos evidente. Esto no significa mejoría, sino que puede indicar una obstrucción extremadamente grave. 3. Tratamiento del CRUP. CRUP leve. Es importante tranquilizar a los padres y al niño, porque la agitación y el llanto pueden aumentar la obstrucción respiratoria. La imagen propone dexametasona por vía oral en dosis única de 0,15 a 0,3 mg por kilogramo. Como alternativa señala prednisona 1 mg por kilogramo, día durante 2 a 3 días. CRUP moderado. Se utiliza dexametasona 0,6 mg por kilogramo por vía oral o intramuscular. En cuadros de 7 a 8 puntos se añade adrenalina nebulizada, en la concentración y dosis especificadas en el esquema. CRUP grave.
Requiere monitorización estrecha. Se administra dexametasona 0,6 mg por kilogramo por vía intramuscular o intravenosa, además de adrenalina nebulizada y oxígeno cuando esté indicado. El paciente debe ser trasladado a un centro hospitalario con capacidad para manejar una eventual insuficiencia respiratoria. 4. Observación y seguridad. Después de administrar adrenalina nebulizada, el niño debe permanecer en observación durante un periodo suficiente. El esquema establece un mínimo de aproximadamente 4 horas, debido a que el efecto de la adrenalina puede disminuir y los síntomas pueden reaparecer. Por eso no debe darse un alta demasiado precoz inmediatamente después de una mejoría inicial. Conclusiones. El mensaje general de estas 4 imágenes es que la mayoría de las infecciones respiratorias altas pediátricas son virales, por lo que un buen diagnóstico clínico es esencial para evitar el uso innecesario de antibióticos. El resfriado común generalmente produce un cuadro leve. La influenza suele producir fiebre más elevada y mayor compromiso general. La sinusitis bacteriana debe sospecharse ante persistencia, gravedad o doble empeoramiento. La otitis media aguda requiere una adecuada evaluación otoscópica. La faringoamigdalitis estreptocócica debe diferenciarse de las formas virales, y el CRUP debe clasificarse rápidamente por gravedad porque la obstrucción de la vía aérea puede progresar. En todos estos cuadros es fundamental reconocer los signos de alarma, especialmente dificultad respiratoria, cianosis, hipoxemia, marcado compromiso del estado general, edema periorbitario, alteración importante de la entrada de aire o cualquier evidencia de insuficiencia respiratoria. Hasta aquí nuestra explicación completa de infecciones respiratorias altas en pediatría. Espero que esta clase les ayude a comprender no solamente los datos de los esquemas, sino también cómo relacionarlos clínicamente. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima clase. Si este contenido te ayuda a estudiar medicina, suscríbete para continuar repasando más temas juntos.